Atención, amigos de Teras de Salseo. Lo que os vengo a contar hoy no es un salseo cualquiera. Es un grito desgarrador, una historia que os dejará el alma helada y que, creedme, nos afecta a todos, porque el infierno de la adicción no distingue de familias ni de clases sociales. Hoy vamos a desentrañar la terrible verdad detrás del caso que ha puesto a España en vilo, el calvario de una familia que vio cómo la vida de su ser querido se desmoronaba por una traición imperdonable y un abismo llamado cocaína. Fijaos bien, porque esto es un mazazo directo al corazón. Hablamos de Fede, el hermano de Alejandra y Joaquín Prat, un chico con una vida aparentemente normal, lejos de cualquier vicio. Él no fumaba, no bebía, no era de salir de discotecas. Un hombre trabajador que se ganaba la vida a pulso, dedicando largas extenuantes jornadas en barcos, siempre yendo y viniendo, con el sacrificio como bandera. Este era el panorama, una vida de esfuerzo que, lamentablemente, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la catástrofe que se avecinaba. Y es que, en un momento de debilidad, de agotamiento físico y mental, cuando Fede estaba en la esfera de los 30 y pocos años, vulnerable y expuesto a las garras de la desprotección, alguien apareció para ofrecerle una falsa solución. Ese alguien, atentos, fue su propio jefe, quien le extendió esa primera raya con la promesa vil de que le haría sentirse mejor, de que le daría la energía para seguir adelante con sus interminables turnos. Una traición brutal, un acto cobarde que destrozó una vida y a toda una familia, dejándolos en la más absoluta desolación. Nosotros, como sociedad, y a veces no vemos la fragilidad detrás de la sonrisa más abierta, del espíritu más autónomo, del más cariñoso y dicharachero. Y precisamente esa es la clave de esta tragedia. Fede, con su personalidad arrolladora, jamás dio la señal de alarma. Su familia, su gente, jamás se esperaron que esta pesadilla pudiera tocar a su puerta. ¿Cómo iban a imaginarlo si él era el pilar de su propia vida, el que siempre iba hacia adelante? Pero la realidad, mis queridos amigos, es cruel y se impone de la manera más devastadora. ¿De un día para otro? No. Las adicciones nunca aparecen de un día para otro, pero sí fue repentina la toma de conciencia. La familia empezó a percibir que algo andaba mal en casa, que había un problema con la droga. Era incomprensible porque Fede no encajaba en el perfil de adicto que la sociedad nos ha vendido. Este chico usaba la droga para sentirse parte de la esfera del resto, para encajar en un mundo que a veces parece exigir una cuota de normalidad distorsionada. Hubo un momento de quiebre, un punto sin retorno, cuando Alejandra y su familia dijeron: «Aquí está pasando algo, esto no es normal». Intentaron hablar con él, le preguntaron, le suplicaron, y él, como muchos adictos, se mantuvo en su negación rotunda. No. La pared de la adicción es infranqueable para los que están fuera, pero la tenacidad familiar es inquebrantable y al final, la verdad, como siempre, encontró su camino más crudo y doloroso. La familia insistió en hacer una prueba, un examen que pondría punto final a las dudas y a la angustia. Y fue en ese momento, con la verdad al descubierto, que Fede se vino abajo. Reconoció con una voz rota y el alma deshecha que sí, que tenía un problema. Imaginaos, por un instante, el desgarrador golpe que eso supuso para todos ellos. Es una noticia que te parte en dos, que te arrebata la inocencia y te sumerge en un abismo de incertidumbre y dolor. Este testimonio, que conocimos a través de Alejandra y Joaquín Prat, es una bofetada de realidad que nos obliga a abrir los ojos. Alejandra, con una valentía inmensa, decidió aceptar la invitación de un programa de televisión para visibilizar lo que muchísimas familias sufren en silencio. Es un tema del que hay que hablar, una realidad que se esconde tras el velo de la vergüenza, una vergüenza que, os digo, es infundada y destructiva. La sociedad muchas veces prefiere ignorar, señalar o estigmatizar, pero Alejandra nos enseña que el camino es otro. Ella lloró en directo, se desnudó emocionalmente ante millones de personas, porque sabía que su dolor podía ser el faro de esperanza para otros. Para ella fue un acto de amor y de generosidad inmensa, un intento desesperado de romper el silencio y la soledad que rodea a la adicción. Su objetivo es claro: ayudar a quienes, como su hermano, están atrapados en esta espiral infernal. Es que hay tantas familias que están pasando por lo mismo, es que se sienten solas y avergonzadas. La vergüenza nos encierra, nos aísla, y es precisamente en ese aislamiento donde la adicción se hace más fuerte. Por eso os pido encarecidamente que si os está tocando el alma esta historia,
os unáis a nuestra comunidad. Suscribiros ahora mismo a Teras de Salseo. Activad la campanita y no os perdáis ni un detalle de estas historias que de verdad pueden cambiar vidas. Y hablando de conexiones y de sentirnos juntos, quiero que ahora mismo, aquí abajo en los comentarios, me dejéis saber desde dónde nos estáis viendo. ¿Cuál es vuestra ciudad? ¿Vuestro país? Y también, por supuesto, ¿qué os parece este brutal inicio de la historia de Fede? Vuestra opinión es vital para nosotros, porque juntos somos más fuertes. Y juntos podemos visibilizar y concienciar sobre estos temas tan delicados y tan importantes. No os quedéis con la duda, la reflexión o la indignación. Compartidla con nosotros y con el mundo, porque la verdadera fuerza reside en la unión y en la empatía. Continuemos, que aún hay mucho por desvelar. Mas, amigos, si el primer capítulo os dejó sin aliento, preparaos, porque ahora vamos a sumergirnos aún más profundo en este infierno personal, en esta batalla que no tiene fin y que está destrozando a una familia entera. Después de ese desgarrador momento en el que Fede admitió su adicción, el verdadero calvario no hizo más que empezar. Este es un duelo perpetuo, una herida abierta que sangra a borbotones cada día, un dolor que te atraviesa el alma y te deja vacío. Alejandra nos confesó, con una voz rota pero firme, que el dolor es inmenso, duele muchísimo, repetía. Y aquí viene lo más impactante, lo más heroico de su testimonio. Ella jamás quiso romperse delante de su hermano. ¿Por qué? Porque no quiere que sufra, no quiere que él cargue con el peso de su dolor. Ella quiere que Fede se sienta querido, que sepa que, a pesar de todo, su familia sigue ahí, luchando por él, esperando ese día milagroso en que decida, por fin, cortar con este bicho. Pero este drama no solo ha arrasado con Fede, ha arrastrado a toda la familia a un torbellino de sufrimiento inimaginable. La madre, la madre, ha vivido un auténtico calvario. Ella se sentía culpable, se preguntaba una y otra vez en qué se había equivocado, en la crianza de su hijo, en los pilares que le había dado. Es la culpa que destroza, la que te carcome por dentro y te hace dudar de cada decisión que has tomado en tu vida. Y aquí viene la parte más cruel, la que nos revuelve el estómago y nos llena de una impotencia brutal. La familia de Fede, como muchas otras, acabó siendo coadicta de alguna manera, atrapada en la espiral de la adicción de su ser querido. La madre, en su desesperación, llegó a pagar deudas y a ir a sitios a saldar lo que su hijo había consumido a fiado. Tuvo que ver cómo le desvalijaban la casa, cómo se vendían los recuerdos, la vida, las cosas, todo. Es una carnicería emocional y material sin precedentes. Es que no se puede juzgar a estas familias, no se puede culpar a una madre, a unos hermanos, por la adicción de uno de los suyos. Cuando vimos a Fede en imágenes de hace 3 años, en una entrevista para una televisión local, era un chico educado, no era una gentuza, para nada. Se le veía poseído por los evidentes problemas de su adicción, sí, pero aún conservaba la esencia de querer a su familia, de no hablar mal de ellos. Su enfermedad, como dice Alejandra, no lo convierte en un psicómalo, sino en una persona enferma, y es crucial entender esta distinción. La madre de Alejandra y Joaquín es, en palabras de su hija, la mujer más fuerte que conoce. Ella ha dicho hasta aquí, y gracias a esa fuerza sobrehumana ha podido seguir viviendo con ese dolor constante, esa losa que no desaparece. Pero, el amor y el lazo familiar son tan potentes que a veces se convierten en una jaula de oro. Es increíblemente difícil decidir cortar, soltar, cuando el corazón te grita que no abandones a tu ser querido. Es una encrucijada infernal, una decisión que te desgarra por dentro. El problema, mis queridos amigos, es que Fede es, en cierto modo, un Peter Pan, un alma eterna de niño que se niega a crecer, a enfrentar la realidad de su enfermedad. Alejandra nos contaba que este verano lo llevaba a comer, estaba con sus hijos, y Fede era uno más, disfrutando, riendo. Pero esa inocencia, esa eternidad del Peter Pan, esconde una trampa mortal. La incapacidad de tomar las riendas de su propia vida, de querer curarse de verdad. Y ahí radica la tragedia, en que él tiene que ser quien dé el primer paso, y no lo hace. En España el camino para inhabilitar a un mayor de edad es largo, tortuoso y, muchísimas veces, infructuoso. Se le veía a un chico que, aunque enfermo, podía hacer uso de razón, y legalmente decide qué hacer con su vida, aunque esa decisión arrastre a los demás al abismo. Es una injusticia brutal, una barrera legal que deja a las familias con las manos atadas, viéndose impotentes ante la autodestrucción de un ser querido.
Si no existe la voluntad del enfermo, si el adicto no quiere, es imposible ayudarle de verdad. Los ingresos en centros de desintoxicación requieren el consentimiento del adicto y pueden abandonarlos en cualquier momento. Fede ha estado en muchos sitios, de muchos tipos, pero siempre vuelve a lo mismo. No quiere estar en ningún centro, quiere hacer su vida, dice que no hay ningún lugar donde sienta que le puedan ayudar. Es un ciclo vicioso de desesperación y de impotencia para los que le rodean. Y es que el problema es que él no quiere, o no puede, y esa es la pregunta que atormenta a su familia. Es curioso y a la vez desgarrador que Fede hable con los hijos de Alejandra y les diga: «Esto no lo hagáis, ¿eh? Nunca hay que hacerlo». Él quiere dar esa charla moral, esa advertencia, lo que demuestra que en el fondo sabe el daño que ha hecho y el camino equivocado que ha tomado. Pero parece que ha llegado a un punto en el que piensa: «Yo ya estoy aquí, y así está mi vida». Es una resignación que duele, una aceptación de su propia cárcel de adicción. Muchas veces, y aquí entra la profunda reflexión de Alejandra, la adicción puede ser un tema de extrema sensibilidad. Personas muy sensibles a todo lo que ocurre a su alrededor pueden sentirse arrastradas por cualquier adicción para salir de su esfera de sufrimiento, para ver la vida de otra manera, para no sentir. Y Fede, como pudimos ver en esas imágenes de hace años, no era un témpano de hielo, al contrario, era un ser sensible. Sí, y quizás esa misma sensibilidad lo hizo más vulnerable a la oferta de su jefe, a esa primera raya que lo enganchó sin remedio. Alejandra confiesa que ha habido muchísimas recaídas, momentos en los que pensaron: «Esta es la última, ahora sí». Pero los tratamientos son largos, complejos, y las fases se suceden una tras otra, dando pasos hacia adelante, y de repente cayendo de nuevo al abismo. Hubo momentos en los que pensó que estaban en el camino, pero nunca llegó a creer en una curación total. Y ahora sí, mis amigos, ahora sí tiene esperanza. Atentos a esa esperanza que no muere. Ella cree que hay alguien ahí arriba que siempre te ayuda, te apoya, te lanza lo que puedes aguantar. Cree que Fede va a aguantar esto y que en algún momento, desde lo más profundo de su ser o desde alguna fuerza divina, le va a llegar esa energía, esa voz que le diga: «Hasta aquí, se acabó». Esta esperanza, aunque parezca un hilo fino, es el motor que impulsa a Alejandra y a su familia a seguir luchando, a no rendirse jamás. Y es que no solo es por él, sino por toda esa gente que está viviendo este drama, que parece que se trata de manera amarilla, pero es un problema real, latente en cualquier entorno. Joaquín Prat, el hermano, no parecía tan convencido con la exposición pública, y es totalmente comprensible. Él probablemente está harto, exhausto de una situación que ha consumido la vida familiar durante años. Es una empatía que sentimos todos los que hemos visto el drama de cerca. Es fácil criticar desde la barrera, decir que se están lucrando o que hablan de todo el mundo. Pero esto es algo mucho más profundo, más íntimo, más sangrante. La familia ha hecho todo lo posible y su intención, como la nuestra aquí en Teras de Salseo, es concienciar, visibilizar y romper el estigma. Porque la persona adicta, en el fondo, siente un sentimiento de culpabilidad inmenso, y eso les cuesta aún más salir de ahí. No podemos juzgar, debemos empatizar con la familia y, sobre todo, con la persona vulnerable, con la persona enferma. Es vital entender que no se ayuda a un adicto dándole dinero, porque eso solo alimenta el problema, lo hace crecer y lo perpetúa. Y es un círculo vicioso que hay que romper de raíz, con ayuda profesional y con una voluntad inquebrantable. Alejandra, con su valentía infinita, nos ha abierto el corazón para decirnos que si no se habla, si no se cuenta, parece que no existe. Pero sí existe, y destroza vidas y familias. No estigmaticemos al enfermo, al adicto, sino que tendamos una mano, ofrezcamos comprensión y apoyo. Queremos dar las gracias a todos los linenses, a toda la gente de la zona del Campo de Gibraltar, por los mensajes de cariño, de comprensión y de apoyo que han enviado, y por estar cerca de Fede, ayudándole en la medida de lo posible. Así que, mis queridos suscriptores de Teras de Salseo, esto es un grito de guerra, una llamada a la acción, a la empatía, a la concienciación. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de estas historias que nos tocan el alma y nos obligan a reflexionar. Este es un problema universal que nos afecta a todos y juntos, solo juntos, podremos hacer una diferencia. Hasta la próxima y gracias por estar ahí.